Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Fabricio Mejía Madrid, escritor y periodista, colaborador de la revista Proceso, de Gato Pardo, del País, de medios de comunicación importantes donde Fabricio colabora y pues también autor de libros como uno que está empezando a circular en México, un libro que voy a preguntar desde el principio si es novela, si es historia, si es qué. La novela de Televisa, Nación TV, Fabricio Mejía, este libro que edita Grijalbo y que empieza a circular. ¿Qué cosa es tu libro? El libro es una novela, igual que el que hice hace unos años sobre la vida de Díaz Ordaz, y es una crónica novelada, una novela cronicada sobre la historia de Televisa, que sorprendentemente la propia televisora, siendo tan importante en toda habla hispana, no tiene una historia propia. Pero te veo una cara muy particular. ¿De qué? Porque dices, es una novela y entonces sigues lo demás. ¿Qué significa decir es una novela? Entonces tienes permiso para decir lo que sea. ¿Y qué sí es verdad y qué no es verdad en el libro? Cuando no es verdad, se aclara que no es verdad. ¿Ahí se dice? Ahí se dice que es una suposición. El lector sabe cuando son datos de la historia investigados por ti y cuando es ficción novelada. Así es. ¿Así lo dice? ¿Así pues se bueno, se sugiere, esa es la talacha de los escritores. Pero ¿no? Si yo leo el libro, sí, sé sí sabes qué corresponde a la verdad y qué corresponde a lo novelado. Exactamente. No, pues es una gran herramienta para el lector. Es una herramienta de una historia de una televisora muy poderosa en México y en América Latina, y es desde, digamos, su fundación con Azcárraga Vidaurreta, después con el Tigre Azcárraga Milmo y después con el actual dueño de Televisa, Azcárraga Gallán. Y también es una historia de 3 generaciones, digamos, de empresarios mexicanos que no tenían muy bien resuelto, digamos, el tipo de aprecio que le tenían a sus hijos y a sus nietos. Nunca ha habido, digamos, un traspaso, una herencia tal cual de las acciones en la televisora, y ahí cuento, digamos, qué tenían que hacer, qué tuvo que hacer el Tigre con su padre para conseguir las acciones y qué tuvo que hacer el actual Azcárraga Gallán. ¿No fueron heredadas libremente? No fueron heredadas libremente. Azcárraga Gallán llega con el 10% de las acciones, tiene que hacer una operación bastante truculenta para quedarse con las acciones, y lo mismo su padre, el Tigre, tuvo que hacer también una serie de compras y préstamos, etcétera, para poder quedarse con el control de la televisora. Entonces también es una historia de padres e hijos, ¿no? También es una historia de padres e hijos. ¿Y por qué Nación TV? ¿Cómo ponerle, digamos, cómo describir en una palabra, en un título de un libro, esa omnipresencia que tiene Televisa en México, ¿no? Porque aquí, digamos, no es la historia de la televisión, que si nos acordamos de que nos caía bien o no el Chavo del Ocho o... No son sus programas. No son sus programas. A mí lo que me interesaba es el poder. ¿Qué relación tiene Televisa, ha tenido Televisa con los presidentes? ¿Qué relación ha tenido con el tráfico de drogas? ¿Qué relación ha tenido con los fraudes financieros? ¿Eso es novela o no novela? Eso, está completamente documentado. Es decir, por ejemplo, en el caso de la relación que tienen con los presidentes, basta decir simplemente que la fundación de Televicentro, que es la primera Televisa, pues no solamente es bendecida por un obispo, sino que asisten el presidente Miguel Alemán. Después, en el 72, Televisa... Algo más que asistir, ¿no? Algo más que asistir, porque su hijo era parte de los accionistas originales. Y en el 72, en el funeral del Tigre, de Vidaurreta, el Tigre se reúne en un cuarto aparte, en la casa donde están velando a su padre, con Luis Echeverría, los O'Farrill y los Alemán. Y ahí deciden que se va a hacer un monopolio, ¿no? O sea, que no va a haber 3 canales de televisión, en ese entonces había 3, sino que va a ser uno solo y que se van a poner de acuerdo. Y esto es a sugerencia de Luis Echeverría, esto está completamente documentado, ¿no? ¿Por qué la portada que eligieron tú y Grijalbo, Grijalbo tú? No, pues yo. Tú. Yo le pedí a Francisco Mata esa foto que yo la había visto en sus archivos, que es, digamos, una
en una imagen es la representación no solamente de lo que piensa Televisa de ella misma, que es parte del partido, todas las frases del Tigre de soy el soldado del presidente, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que incluso son un poco insultantes para los televidentes, bueno, estaban resumidas aquí en una fotografía donde el Tigre tiene mal gesto porque no le gustaba ser fotografiado. Y Pancho Mata lo fotografía, no se ve por supuesto en la foto, lo hizo como un profesional a través de una reja. Puso el telefoto y lo fotografió con pues lo que viene siendo atrás, el trasfondo, digamos, son los personajes pues más priistas del mundo, el señor de lentes, la señora que se parece al Bester Gordillo, etcétera, y ahí en ese contexto está el Tigre Azcárraga, que pues finalmente, tú lo sabes mejor que yo, dependió muchísimo el crecimiento de Televisa por su relación con los presidentes y con el PRI, ¿no? Por su apoyo irrestricto a los candidatos del PRI, no solamente a la presidencia, sino incluso a las gobernaturas, ¿no? Dejemos a un lado la novela, Fabricio. Cuéntame de la investigación. ¿Qué fue lo que hiciste para obtener insumos, elementos de información que te permitieron a través de la literatura escribir la novela de Televisa? Pues había que, digamos, primero atar un montón de cosas que estaban ya escritas, ¿no? Sobre todo en revistas. La revista Proceso, por ejemplo, fue durante todas estas décadas muy minuciosa a la hora de hacer la historia, digamos, de Televisa a partir de notas, ¿no? Que si los yates, que si la creación de un muelle que no existía en el circuito financiero para que el Tigre pudiera poner un yate que no cabía en ninguna parte, todo el litigio que hubo cuando Televisa trató de sustituir a la Universidad Nacional en la educación, cuando la Universidad Nacional en el 77 estaba cerrada por una huelga de trabajadores, como ellos sirven de esquiroles y se tratan de apropiar de la educación en esta cosa que se llama Introducción a la Universidad, que fue un fracaso. Cada vez que Televisa, porque no tiene ninguna experiencia, porque finalmente el origen de Televicentro y después de Televisa es una vieja idea de Azcárraga Vidaurreta de yo quiero una televisión para vender licuadoras, ¿no? Yo quiero una televisión para amas de casa que se aburren, que es una vieja idea de los 50s, ¿no? Y después, digamos, en la siguiente generación, el Tigre Azcárraga pues llegará, digamos, a otro escalón más, y yo también lloro porque los ricos también lloran, ¿no? Es una declaración monumental, ¿no? ¿Qué es lo más fuerte de lo que te encontraste en la investigación, Fabricio? Algo que no hayas sabido y que el lector va a encontrar en las páginas de Nación TV. Hay una sorpresa, digamos, de ver que todas las cosas que hemos visto de Televisa últimamente, que está pues cuestionada por todos lados, ¿no? Los propios medios la cuestionan los muchachos de las universidades, sí está muy cuestionada ahora con lo del SAT, que le perdonaron una deuda, etcétera, está muy cuestionada. Y entonces ver, por ejemplo, que todo esto tiene una relación con el pasado, ¿no? El caso de las camionetas en Nicaragua, bueno, pues tiene una relación realmente muy cercana con la muerte de Víctor Iturbe el Pirulí, que es, digamos, junto con Humberto Navarro, que era la famosa Pájara Peggy, el productor de Televisa, son los introductores, digamos, de el consumo de cocaína, como en cualquier televisora del mundo, pero, digamos, ahí se cuenta esta historia, y esa historia es una historia que está documentada, ¿no? Finalmente el Pirulí acaba muerto por no pagar una deuda, ¿no? Como lo hará después el propio Paco Stanley, ¿no? Que es clarísimo, digamos, como ahí hay una continuidad en el uso y abuso de sustancias ilegales, ¿no? Y digamos, en otro sentido también, por ejemplo, cómo Televisa carga durante décadas con un problema que tiene que ver con un accidente de un avión, ¿no? ¿Me dejas hacer una pausa y sí, nos cuentas? Sí. Volvemos, Fabricio. Fabricio Mejía, regresamos en esta conversación sobre esta novela de Televisa, el libro que está circulando de Grijalbo, Nación TV.
Te quedaste en una parte y te interrumpí para... Brutalmente, Carmen. Te interrumpí para irnos a unos anuncios y aquí estamos de regreso. Y tú decías que en esta historia de la televisora principal de este país hay un capítulo relacionado con el tema de un avión. De un avionazo. En el 65 tienen que llevar al Televisa, digamos, va a invitar a Acapulco al que era el director de la NBC para América Latina, y lo va a acompañar el Tigre Azcárraga, que en ese entonces es un muchacho, y Fernando Díaz Barroso, que también es un muchacho y que es el probable heredero, digamos, de Azcárraga. Por eso te digo que no siempre está garantizada la herencia entre padre e hijo, ¿no? Sino que se lo van a dar a Fernando Díaz Barroso, que es pues el yerno, ¿no? Está casado con Laura Milmo, con la hermana del Tigre, y entonces... Yo no quiero suponer nada malo, pero el Tigre no llega, digamos, al despegue del avión, y el avión se cae en el lago de Texcoco y, muere la esposa del director de NBC y Fernando Díaz Barroso. Y eso, digamos que conlleva... Trastoca la sucesión. Azcárraga Vidaurreta empieza a pensar que su hijo, el Tigre, que es un junior, es un tipo bastante irresponsable, pues cuando una de las veces que se casó tuvo 103 despedidas de soltero, ¿no? Es decir, que es como este México excesivo, ¿no? Entonces no le quiere dar pero a partir, digamos, del avionazo, pues empieza a pensar que sí le va a tener que heredar la televisora a su hijo, y esa deuda que, digamos, las acciones las obtiene Laura Milmo, y entonces tiene una buena cantidad de las acciones de Televisa. Esa se irá comprando con el tiempo y acabará en la deuda Alameda, ¿no? La que se hizo en tiempos de Salinas, ¿no? Que no se acabó de pagar hace muy poco. Y es por un avionazo, ¿no? La herencia, el paquete accionario que tiene la hermana del Tigre, de Azcárraga, Milmo, es lo que se convierte en un litigio de muchos años que se llamó efectivamente Alameda, dices. Acaba, digamos, en un préstamo que le hace Inbursa, en ese entonces de Carlos Slim, a Azcárraga Llán, antes de que se abra el testamento. Eso es en la siguiente sucesión. Es la siguiente sucesión. Vienen cargando con esa deuda. Con esa deuda. Y entonces hay un préstamo donde salen del problema. Ahí es donde adquiere Carlos Slim un porcentaje importante de la televisora de capital neutro, cuyos votos son espejo de Emilio Azcárraga. Exactamente. Ese es el punto. Ahí es donde se da el punto de relación más importante entre Carlos Slim y Emilio Azcárraga Llán, que después deriva en una confrontación que hoy existe. Que hoy existe, porque se están peleando por quién abre qué. Si se abre exactamente, pero hay un vínculo en su momento que después se rompe y que hoy los coloca en una confrontación de gigantes. Ese capítulo está en Nación TV. Ese capítulo está en Nación TV y bueno, también no solamente, digamos, es esa relación con el poder, también internamente, pues la relación que hay con la llamada lista negra, a las actrices. ¿Qué es la lista negra, Fabricio? La lista negra es una lista que todavía existe en Televisa, que es una, digamos, exclusividad no pagada, ¿no? Es decir, si tú te quieres presentar en otra televisora, aunque sea de Argentina, te ponen en una lista negra y no te dejan entrar ya a ningún programa de Televisa. Incluso físicamente, tuve ahí testimonios de gente que físicamente no puede pasar de la puerta. ¿A quién le pasó, de por Televisa? Ejemplo? Bueno, la que me contó fue Dolores Heredia, la actriz, ¿no? Dolores Heredia, gran actriz. Ella está, digamos, en la lista negra, pero lo estuvo también Lucía Méndez, después de ser amante de Emilio Azcárraga Milmo, del Tigre. Cuando tronaron, digamos, pues se fue a la lista negra, se tuvo que ir a Miami. Verónica Castro estuvo en la lista negra, se tuvo que ir a Argentina, luego a Italia. Y Héctor Suárez, hasta la fecha. Mucha gente ha estado en la lista negra y esa lista pues no pagan la exclusividad, digamos, simplemente te castigan. Y hay una anécdota que yo investigué porque se me hizo muy atractiva narrativamente, de la construcción de una silla que medía 2 metros, ¿no? Donde
desde Vidaurreta subían a los actores y a las actrices para regañarlos, y era para que no se sintieran más que los dueños de la televisión. Para darles dimensión. Exacto, entonces te daba ¿Eso existió dimensión. realmente? Bueno, ¿Existió o existe? Porque se rompió con el terremoto del 85. Ah, pero existió tal Pero existió. silla. ¿Y quién la mandó a hacer? La mandó a hacer a Azcárraga Vidaurreta, se la manda a hacer al director de la carpintería en ese entonces de Televicentro, que es un personajazo, que es Artis Gener, que era un caricaturista español refugiado de la República. En ese momento en que estaban todavía, digamos, ciertos personajes de la República Española, como el papá de Paco Taibo, todavía vinculados vía los O'Farrill con la televisora. Después los van metiendo a la lista negra a todos, ¿no? Cuento ahí cómo corren al papá de Paco Ignacio Taibo, cómo lo corre el Tigre. Bueno, le manda a hacer entonces a este carpintero español, le manda a hacer esta silla de unas dimensiones gigantes para que tú te sientas menos a la hora de que te regañen, ¿no? Entonces, te da toda una idea de cómo se maneja, digamos, el imaginario del poder de la televisora, ¿no? Y cómo se maneja también este imaginario, por ejemplo, que ha durado varias generaciones también en Televisa de vamos a conquistar los Estados Unidos, ¿no? Y nunca han podido, porque los acusan de monopólicos, los acusan de fraudes, los acusan de prestanombres, los acusan... Y luego yo platico el famoso episodio del 86, el fraude en Chihuahua, cuando Sabludovsky recibe la orden de no decir absolutamente nada en los noticieros de Televisa, no se dice nada, y surge una cadena en los Estados Unidos. El fraude a Pancho Barrio. El fraude a Pancho Barrio, que será, digamos, después Telemundo, donde a mí me fascinó esa frase de los que empezaron Telemundo en un garage en Miami, diciéndole a Jacobo Zabludovsky, nosotros no hacemos televisión por teléfono, porque te acuerdas que el noticiero de Zabludovsky todo era como una imagen fija y un teléfono, ¿no? Uno de los teléfonos tenía línea directa con la Secretaría de Gobernación. Los audífonos podía intervenir Azcárraga Milmo en cualquier momento para regañar a su conductor, Estrella, ¿no? Después de la pausa, Fabricio, regresamos en la parte final de esta conversación. Y bueno, está de este conjunto de cosas que nos dices, el gran tema, desde luego, como dices al principio, de la televisora más importante del país, su relación con el poder, sus anécdotas que la describen de cuerpo entero, digámoslo así, como parte de una historia de este país al final de todo esto. Después de la pausa, seguimos conversando, Fabricio, volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Fabricio, de esta conversación sobre esta novela... Crónica documentada. Que no te cueste trabajo decir novela cronicada. Estaba tratando de usar la palabra exacta, novela cronicada de Televisa o sobre Televisa, Fabricio Mejía como autor. Nos dijiste hace rato que dentro de las cosas que pudiste investigar y reportear y poner en el libro, en esta novela, estaba el momento donde despiden a un gran escritor y un gran hombre de la cultura en México, Paco Ignacio Taibo I, padre de Paco Ignacio Taibo II, que también es un gran escritor, y te quedaste ahí nada más mencionando una de las, llamémosle, anécdotas que describen los modos y maneras de un poder de la televisión, en este caso con quienes estaban colaborando con ella. Sí, pues digamos que en el 77, cuando Televisa está haciendo, digamos, de esquirol mediático durante la huelga de los trabajadores de la Universidad Nacional, se abre el elevador de Televisa y Paco Ignacio Taibo I ve que vienen bajando. ¿Qué hacía en Televisa Paco Ignacio Taibo? Él era redactor de noticieros. Él venía desde la parte, digamos, de O'Farrill en Canal 4 y se había heredado, digamos, como el redactor de las noticias a Televisa. Y entonces se abre el elevador y él ve que está Guillermo Soberón, entonces rector de la Universidad Nacional, bajando con Azcárraga Milmo, el Tigre, y entonces Paco Ignacio Taibo I le dice al Tigre, oye, ¿me puedo subir con ustedes? Y el Tigre, que tenía estas maneras, le dice, yo no me subo con la servidumbre. No, imagínate las formas de Televisa. En la oficina del Tigre Azcárraga había un letrero que decía, hay dos versiones de cada hecho, la tuya no me importa. Es decir, también estamos hablando de un México que se manejó empresarialmente, no solamente al amparo del poder político, sino también
despóticamente hacia el interior, ¿no? Pues ahí está, Fabricio, el libro que, bueno, desde luego causará disgustos a la televisora. No es mi intención, por supuesto. Espero apertura de ellos. Es una novela. ¿Solo una novela? Es un poquito más que una novela. Un poco más que una novela. ¿Y eso significa que puede haber algún tipo de reacción, algo más que de disgusto? Pues sí, Carmen, tú sabes, yo fumo Camel. Si quieres llevarme mis cigarros... ¿Piensas que puede pasar algo así? No, yo espero que no. Estamos en otro país, según yo, ¿no? Bueno, pues ahí está, algo que eventualmente podría incluso generar algún tipo de reacción de otra naturaleza, que en todo caso esperemos no suceda, pero que está en el escenario, desde luego. En el escenario, pero también, digamos, yo este libro lo escribí casi pensando en los 132, en los chavos del Ibero, del ITAM, ¿no? ¿Qué detonó tu idea de escribirlo? ¿Qué he hecho? ¿Eso? Eso. ¿El 132? El 132. ¿Hace un año? Hace un año empecé a buscar. ¿Hace un año? Empecé a buscar si Televisa tenía una historia propia, porque también esta es mi versión. Si Televisa quisiera otra versión, lo podría hacer perfectamente. Ellos tienen toda la documentación para hacerlo, o no sé. Me dicen en el archivo... Dos versiones de la historia. Dos versiones de la historia. Ojalá que nos importen las dos. Y a nosotros nos importan las dos. A ellos quizás les sigue importando la suya, pero que lo hagan. No hay un libro que haya producido la propia Televisa sobre su propia historia, que me parece insólito. ABC, NBC, Globo, todas tienen libros de su historia, de fragmentos de su historia, etcétera, menos Televisa. Y te cuento rápidamente una última cosa, que es, si tú vas al archivo de Televisa, hubo un tiempo largo, 2 décadas, en las que los programas videotapeados se grababan unos encima de los otros. ¿Y se borraba lo anterior? Se borró lo anterior. Y digamos que un poco la metáfora de esa desmemoria es que cada uno de los dueños desde Televisa Centro hasta Televisa ha querido borrar la historia de sus antecesores, que pues eran casualmente sus papás. Pues Fabricio, ahí está este libro circulando en estos días en México. Te agradezco que hayas estado en este programa para conversar. A ti, Carmen. Gracias, Fabricio. Y bueno, gracias a usted que nos permitió acompañarles durante el programa. Pásenla bien. Hasta luego.